Queridos amigos de Retumba Polémica, hoy les traemos el chisme del momento. Es que vaya monumental pelea se han marcado Angelita Aguilar y Kazzu. Te contamos todos los detalles de la disputa, pero antes tienes que suscribirte al canal para que no te pierdas ningún detalle de la salud del cantante. Resulta que esta tarde la joven Kazzu se dispuso a visitar a su ex Nodal. La joven y talentosa cantante argentina sentía como su corazón latía desbocado en su pecho. Acababa de recibir la noticia del accidente de Cristian Nodal, el padre de su hija Inti. A pesar de que su relación con él había terminado, la angustia que sintió al enterarse de que estaba en el hospital la golpeó con una fuerza inesperada. Las viejas heridas y los recuerdos compartidos se agolpaban en su mente, y su instinto maternal la empujaba a actuar. Tenía que asegurarse de que él estuviera bien, sin importar el dolor que esa visita pudiera causarle. Julieta se preparaba, sus pensamientos se agitaban como olas en un mar tempestuoso. Miró su reflejo en el espejo, notando las ojeras bajo sus ojos y el rictus de preocupación que se había instalado en su rostro. Había días en los que pensaba que había superado la separación, pero la verdad era que Nodal siempre tendría un lugar en su corazón. ¿Por qué me afecta tanto?, se preguntó a sí misma. Sin embargo, el amor que sentía por su hija la motivó a dejar a un lado su orgullo y sus sentimientos heridos. Después de todo, la salud de Nodal era lo más importante en ese momento. Mientras conducía hacia el hospital, la mente de Julieta divagaba en una espiral de pensamientos y emociones. Recordaba los momentos felices que había compartido con Nodal, las risas, las canciones que compusieron juntos, los planes que hicieron para el futuro de Inti. Sin embargo, esos recuerdos estaban empañados por el dolor de la traición y el desamor que había experimentado tras su separación. La llegada de Angela a la vida de Nodal había sido un golpe bajo, una realidad que no había podido procesar por completo. ¿Qué hace ella aquí?, se preguntaba angustiada, mientras la rabia y los celos comenzaban a surgir nuevamente en su interior. Cuando finalmente llegó al hospital, el ambiente le resultó abrumador. La luz fluorescente iluminaba los pasillos fríos y desangelados, y el olor a desinfectante la envolvía. Se sentía como si estuviera en un laberinto, perdida en sus emociones y en la confusión que sentía por la presencia de Kazzu. Las sillas vacías en la sala de espera parecían ser testigos silenciosos de la angustia que la consumía. Caminó con paso firme hacia la habitación de Nodal, cada paso resonando en su mente como un eco de sus pensamientos. Al abrir la puerta, se encontró con una imagen que la tomó por sorpresa. Cristian estaba acostado en la cama, con un yeso en la pierna y vendajes que cubrían su cabeza, mientras Angela estaba a su lado, sosteniendo su mano con una ternura palpable. La visión de ellos juntos, compartiendo ese momento de vulnerabilidad, provocó una mezcla de emociones intensas en Angela. La preocupación por la salud de Nodal se entrelazaba con el dolor de su propia herida emocional. No pudo evitar que su corazón se encogiera al ver a Nodal en esa situación, pero la presencia de Angela para Kazzu era como un puñal que se hundía en su pecho. Kazzu levantó la vista y sonrió levemente al verla. «Hola, Angela», dijo, con un tono que buscaba ser amigable pero que sonaba distante. «No esperaba verte aquí». Angela sintió como su sangre se calentaba. La serenidad en la voz de Kazzu le provocaba una mezcla de ira y frustración. Se sintió como si estuviera siendo desafiada por la mujer que había entrado en la vida de Nodal de una manera tan abrupta. «Yo tampoco esperaba verte», respondió Angela, su voz fría y calculada. «No tienes que estar aquí. Esto es un asunto familiar». La defensiva de Kazzu se alzó, como un muro que intentaba protegerla del dolor de su propia vulnerabilidad. En su interior, se debatía entre la necesidad de proteger a su hija y el deseo de enfrentar a Angela por ser la causa de su sufrimiento. Kazzu, en cambio, mantuvo su compostura. «Entiendo que esto es complicado para ti. Estoy aquí porque Cristian es importante para mí, y también lo es para ti», contestó, su tono calmado contrastando con la tormenta que se gestaba dentro de Angela. La respuesta de Kazzu fue un recordatorio de que, a pesar de sus diferencias, ambas compartían algo en común: el amor por Nodal y por Inti. En ese momento, Nodal, que había estado escuchando con atención, decidió intervenir. «Chicas, por favor, esto no es el momento ni el lugar para discutir», dijo con voz débil pero firme,
intentando suavizar la tensión palpable en la habitación. Lo que realmente necesito ahora es apoyo, no conflictos. Sus palabras resonaron en el aire, y Ángela sintió que la rabia que la había consumido comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la preocupación por el bienestar de Nodal. A medida que el silencio se apoderaba de la habitación, Nodal continuó: ambas son importantes para mí. Kazu, eres la madre de mi hija, y Ángela, tú has estado aquí conmigo en este momento difícil. Necesito que trabajemos juntas, por el bien de Inti y por mí. Su mirada era sincera y buscaba el entendimiento entre las dos mujeres. Había una chispa de esperanza en sus palabras, una posibilidad de reconciliación que, aunque lejana, parecía palpable. Las emociones se mezclaban en la habitación, y Ángela se sintió atrapada entre sus sentimientos de celos y la necesidad de unir fuerzas por el bien de su hija. Se dio cuenta de que su ira hacia Kazu era un reflejo de su propio dolor y de la inseguridad que sentía. Christian, no estoy aquí para pelear contigo ni con Ángela, dijo finalmente, su voz más suave. Solo quiero lo mejor para Inti. A pesar de lo que ha pasado entre nosotros, eres su padre, y eso nunca cambiará. Sus palabras eran un intento de tender un puente, de construir un espacio donde las rivalidades pudieran desvanecerse en beneficio de la pequeña. Ángela asintió, sintiendo la sinceridad de las palabras de Ángela. Yo también quiero lo mejor para Inti, agregó con sinceridad. Sé que mi presencia aquí puede ser incómoda, pero mi intención no es causar problemas. Solo quiero asegurarme de que Christian se recupere para que ambos podamos ser parte de la vida de Inti. La mirada de Kazu transmitía una genuina preocupación, y Ángela pudo ver en sus ojos la misma dedicación que ella sentía por su hija. El silencio que siguió fue denso, pero a medida que ambas mujeres se miraban, comenzaron a darse cuenta de que la vida era demasiado corta para vivirla en medio de rencores. Nodal, al ver cómo la tensión comenzaba a desvanecerse, tomó la iniciativa. Me gustaría que pudiéramos hablar, las tres, sobre cómo podemos hacer esto juntos, sugirió. Había un sentido de urgencia en su voz, y tanto Ángela como Kazu se sintieron atraídas por esa posibilidad. Kazu levantó la vista y sonrió levemente al verla. Hola, Ángela, dijo, con un tono que buscaba ser amigable pero que sonaba distante. No esperaba verte aquí. Ángela sintió como su sangre se calentaba. La serenidad en la voz de Kazu le provocaba una mezcla de ira y frustración. Se sintió como si estuviera siendo desafiada por la mujer que había entrado en la vida de Nodal de una manera tan abrupta. Yo tampoco esperaba verte, respondió Ángela, su voz fría y calculada. No tienes que estar aquí. Esto es un asunto familiar. La defensiva de Kazu se alzó, como un muro que intentaba protegerla del dolor de su propia vulnerabilidad. En su interior, se debatía entre la necesidad de proteger a su hija y el deseo de enfrentar a Ángela por ser la causa de su sufrimiento. Kazu, en cambio, mantuvo su compostura. Entiendo que esto es complicado para ti. Estoy aquí porque Christian es importante para mí, y también lo es para ti, contestó, su tono calmado contrastando con la tormenta que se gestaba dentro de Ángela. La respuesta de Kazu fue un recordatorio de que, a pesar de sus diferencias, ambas compartían algo en común. El amor por Nodal y por Inti. En ese momento, Nodal, que había estado escuchando con atención, decidió intervenir. Chicas, por favor, esto no es el momento ni el lugar para discutir, dijo con voz débil pero firme, intentando suavizar la tensión palpable en la habitación. Lo que realmente necesito ahora es apoyo, no conflictos. Sus palabras resonaron en el aire, y Ángela sintió que la rabia que la había consumido comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la preocupación por el bienestar de Nodal. A medida que el silencio se apoderaba de la habitación, Nodal continuó: ambas son importantes para mí. Kazu, eres la madre de mi hija, y Ángela, tú has estado aquí conmigo en este momento difícil. Necesito que trabajemos juntas, por el bien de Inti y por mí. Su mirada era sincera y buscaba el entendimiento entre las dos mujeres. Había una chispa de esperanza en sus palabras, una posibilidad de reconciliación que, aunque lejana, parecía palpable. Las emociones se mezclaban en la habitación, y Ángela se sintió atrapada entre sus sentimientos de celos y la necesidad de unir fuerzas por el bien de su hija. Se dio cuenta de que su ira hacia Kazu era un reflejo de su propio dolor y de la inseguridad que sentía.
Christian, no estoy aquí para pelear contigo ni con Angela, dijo finalmente, su voz más suave. Solo quiero lo mejor para Inti. A pesar de lo que ha pasado entre nosotros, eres su padre, y eso nunca cambiará. Sus palabras eran un intento de tender un puente, de construir un espacio donde las rivalidades pudieran desvanecerse en beneficio de la pequeña. Angela asintió, sintiendo la sinceridad de las palabras de Angela. Yo también quiero lo mejor para Inti, agregó con sinceridad. Sé que mi presencia aquí puede ser incómoda, pero mi intención no es causar problemas. Solo quiero asegurarme de que Christian se recupere para que ambos podamos ser parte de la vida de Inti. La mirada de Kazu transmitía una genuina preocupación, y Angela pudo ver en sus ojos la misma dedicación que ella sentía por su hija. El silencio que siguió fue denso, pero a medida que ambas mujeres se miraban, comenzaron a darse cuenta de que la vida era demasiado corta para vivirla en medio de rencores. Nodal, al ver cómo la tensión comenzaba a desvanecerse, tomó la iniciativa. Me gustaría que pudiéramos hablar, las tres, sobre cómo podemos hacer esto juntos, sugirió. Había un sentido de urgencia en su voz, y tanto Angela como Kazu se sintieron atraídas por esa posibilidad. El aire en el hospital era pesado y cargado de tensión, un ambiente en el que cada susurro se sentía amplificado, donde los sonidos de los monitores y las voces de las enfermeras formaban una sinfonía inquietante. Ángela Aguilar estaba sentada en una de las sillas de la sala de espera, observando la puerta de la habitación de Nodal, el padre de su hija Inti. Aunque la situación era un tanto tensa, sentía una mezcla de preocupación y esperanza. Sabía que Nodal había tenido un pequeño contratiempo de salud, algo que, aunque manejable, había encendido sus alarmas. Como madre, su instinto la había llevado a estar allí, a su lado, aunque su relación con él siempre había sido complicada. Mientras Ángela se perdía en sus pensamientos, recordando momentos pasados con Nodal, su mente viajaba por un laberinto de emociones, desde la pasión desenfrenada de su romance, llena de risas y complicidad, hasta las discusiones que habían dejado cicatrices profundas. Era una relación que había pasado por múltiples etapas, y aunque ambos habían tomado caminos diferentes en el amor, la llegada de Inti había mantenido un hilo de conexión entre ellos. Ángela se preguntaba cómo habría sido todo si las cosas hubieran sido diferentes, si sus decisiones hubieran llevado a un desenlace más armonioso. De repente, el sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. Kazu, la rapera argentina que había estado saliendo con Nodal, entró en la sala. La sorpresa la invadió, y en un instante, las emociones de Ángela se encendieron. La presencia de Kazu era un recordatorio tangible de que la vida de Nodal había continuado, incluso después de su separación. La tensión se palpaba en el aire cuando ambas mujeres se miraron, cada una en un estado de alerta. Kazu sonrió, pero había un destello de inseguridad en su mirada. «Hola, Ángela. Vine a ver cómo está Nodal», dijo con un tono que intentaba ser amigable, aunque estaba cargado de un trasfondo de competencia. Ángela, en un intento por controlar la situación, frunció el ceño. «No sé si tu presencia aquí es apropiada», respondió, su voz cortante. La incomodidad se hizo evidente y Kazu, aunque un poco sorprendida, mantuvo la calma. «Estoy aquí por él, no por ninguna otra razón». «Me preocupa su salud», contestó, su voz serena y educada, a pesar de que la tensión en el ambiente era palpable. Las palabras de Kazu la hicieron reflexionar, pero la desconfianza seguía siendo un obstáculo entre ellas. Kazu tomó asiento a unos metros de distancia, y el silencio se extendió como una sombra. Ambas mujeres sabían que había muchas emociones no expresadas, y la situación se tornó más incómoda. Después de unos momentos de silencio, Ángela decidió que no podía dejar que la incertidumbre y la rivalidad dominaran el momento. «No puedo evitar preguntarme qué haces aquí realmente», dijo Ángela, su voz más suave pero firme. «Nodal es el padre de mi hija, y esto es complicado. No creo que sea justo que estés aquí». Kazu, sintiendo la tensión, respiró hondo antes de responder. «Entiendo cómo te sientes, Ángela. Pero también tengo que decirte que, aunque Nodal es el padre de Inti, yo estoy aquí por él. Quiero asegurarme de que esté bien», contestó con sinceridad. La respuesta de Kazu sorprendió a Ángela, quien había esperado una reacción defensiva.
En cambio, la calma de Kazu fue un punto a favor que Ángela no pudo ignorar. Mientras el tiempo avanzaba, la situación se tornaba más complicada. Ambas mujeres comenzaron a recordar sus pasados compartidos con Nodal, momentos que habían estado llenos de amor, risas y, a veces, de dolor. Ángela, sintiendo que necesitaba ser franca, confesó: «No sé si puedo confiar en ti. Después de todo lo que ha pasado entre nosotros, es difícil». Kazu asintió, sabiendo que la desconfianza era natural. «Entiendo, pero creo que tenemos un objetivo en común, queremos lo mejor para Inti». Ambas comenzaron a abrirse un poco más. Kazu habló sobre cómo su relación con Nodal había sido una mezcla de felicidad y desafíos. Compartió que, aunque amaba a Nodal, la vida no siempre era fácil. «No quiero ser una rival, Ángela. Estoy tratando de encontrar mi lugar en esta situación complicada», dijo. Las palabras resonaron en Ángela, y por primera vez, sintió que podía ver a Kazu no solo como una competidora, sino como alguien que estaba lidiando con sus propias luchas. El ambiente en la sala de espera comenzó a cambiar lentamente. Las dos mujeres empezaron a intercambiar anécdotas sobre Nodal, riendo de sus locuras y los momentos divertidos que habían compartido con él. El silencio incómodo se transformó en una conversación genuina. «Recuerdo la vez que se perdió en el festival de música y no pudo encontrarnos durante horas», rió Ángela. Estaba tan preocupado por perderse el espectáculo que olvidó que tenía que volver a casa. Kazu sonrió, compartiendo su propia anécdota de un concierto en el que Nodal había decidido improvisar un baile ridículo en el escenario. La risa comenzó a unirlas y las tensiones comenzaron a desvanecerse. Cuando Nodal finalmente llegó a su habitación, ambas se sobresaltaron. Él, con una sonrisa radiante, no tenía idea de la conversación que había tenido lugar entre las dos mujeres. «¿Qué tal, chicas? No esperaba verlas a ambas aquí», dijo, sin saber que el aire aún estaba cargado de emociones. Las dos se miraron, cada una sintiendo que su presencia allí era un testimonio de su amor por Inti y su deseo de apoyarlo. El tiempo pasó, y mientras las horas se convertían en momentos compartidos, Nodal, Ángela y Kazu se sintieron más como un pequeño círculo de apoyo. Hablaron sobre cómo estaban manejando la situación, la ansiedad que sentían y las esperanzas que tenían para el futuro. En medio de todo esto, Ángela comenzó a ver a Kazu con una nueva luz, una mujer que estaba dispuesta a apoyar a Nodal, pero que también parecía genuinamente interesada en el bienestar de Inti. La conversación cambió cuando Nodal, aún en su lecho de hospital, les habló sobre su visión de ser un buen padre. «Lo más importante para mí es Inti. Quiero que crezca en un ambiente amoroso, rodeada de personas que se preocupan por ella», dijo con seriedad. Ángela, sintiendo que su corazón se ablandaba, asintió. «Siempre ha sido mi prioridad. No importa lo que haya pasado entre nosotros, lo más importante es ella». Kazu, sintiendo el cambio en el ambiente, agregó: «Lo que realmente importa es que trabajemos juntas por su bien. Si podemos poner nuestras diferencias a un lado, sería lo mejor para ella». Ambas mujeres se miraron, y por primera vez, la idea de colaboración comenzó a tomar forma. El deseo de crear un entorno amoroso y seguro para Inti superaba cualquier rivalidad que hubieran tenido. Después de esa conversación, el grupo comenzó a reunirse con más frecuencia. Se encontraban para discutir la crianza de Inti y para compartir ideas sobre cómo podían criarla juntas. Las dinámicas de las reuniones cambiaron y empezaron a incluir momentos de risas y complicidad. Ángela, que había sido reacia a abrirse, comenzó a compartir más sobre sus propios miedos y alegrías como madre. Kazu, a su vez, reveló detalles sobre su propia infancia y lo que significaba para ella ser una figura materna. A medida que pasaban los días, Ángela y Kazu comenzaron a formar una relación más profunda, basada en la comprensión y el respeto mutuo. Un día, mientras paseaban juntas por un parque, Kazu le dijo a Ángela: «Nunca imaginé que llegaría a tener esta conexión contigo. Siento que estamos construyendo algo hermoso para Inti». Ángela sonrió, sintiendo que había comenzado a ver a Kazu no solo como una rival, sino como una aliada en la crianza de su hija. «Me alegra que podamos hacer esto juntas. Creo que es lo mejor para ella». Las semanas se convirtieron en meses y la relación entre las tres evolucionó aún más.
La primera vez que Ángela invitó a Kazu a una celebración de cumpleaños de Inti fue un gran paso. Ángela había organizado una fiesta temática de animales, completa con decoraciones vibrantes y juegos para niños. Cuando Kazu llegó, la atmósfera estaba llena de alegría, y ambas mujeres se sintieron emocionadas por la experiencia. Durante la celebración, trabajaron juntas para asegurarse de que Inti tuviera un día inolvidable. Mientras los niños corrían y jugaban, Ángela y Kazu se sintieron más unidas que nunca, compartiendo risas y recuerdos de sus propias infancias. En una de esas fiestas, Ángela, llena de gratitud, tomó un momento para hablar con Kazu. Nunca pensé que podríamos llegar a este punto. Ver a Inti feliz y rodeada de amor me hace sentir tan agradecida, confesó. Kazu asintió, sintiendo que ambas habían superado no solo sus diferencias, sino también sus inseguridades. Es hermoso ver cómo hemos cambiado, Ángela. Estoy feliz de formar parte de la vida de Inti. En ese instante, el peso del pasado se sintió más ligero y el futuro parecía lleno de posibilidades. Con el tiempo, la complicidad se convirtió en una parte fundamental de su relación. Las tres se convirtieron en un equipo, disfrutando de momentos de alegría y apoyándose mutuamente en los desafíos de la vida. La rivalidad que una vez existió se desvaneció, dejando espacio para una amistad genuina. El amor por Inti se convirtió en el hilo que unía sus corazones, y cada paso que daban juntas se sentía como un avance hacia un futuro más brillante. Un día, mientras estaban en el parque observando a Inti jugar, Ángela tomó la mano de Kazu y le dijo: «No sé cómo lo hicimos, pero estoy tan agradecida de que estemos juntas en esto». Kazu respondió con una sonrisa: «Lo hicimos porque nos importó más el bienestar de Inti que nuestras diferencias». En ese momento, ambas supieron que habían construido algo más grande que ellas mismas, un legado de amor, respeto y unidad que perduraría en el tiempo. La vida seguía avanzando y aunque los desafíos eran inevitables, Ángela y Kazu sabían que podían enfrentar cualquier cosa juntas. Habían aprendido que las relaciones podían evolucionar y que el amor, en sus muchas formas, siempre podría superar el conflicto. En un mundo lleno de incertidumbres, ellas habían encontrado la paz en la conexión que habían forjado. Con el paso de los años, la historia de Ángela y Kazu se convirtió en un testimonio de cómo las relaciones pueden transformarse y crecer. La amistad que una vez pareció imposible se volvió una fuente de fortaleza. A medida que Inti crecía, ambas mujeres se convirtieron en figuras maternas complementarias, enseñándole sobre amor, respeto y la importancia de la comunidad. En una noche estrellada, mientras estaban juntas en la sala de estar de Ángela, compartiendo risas y recuerdos, Kazu miró a Ángela y dijo: «Nunca imaginé que tendría una conexión tan profunda contigo». Ángela sonrió, sintiendo que su viaje juntas había sido más que un simple encuentro. Había sido una historia de superación, de perdón y de la creación de un nuevo comienzo. Lo mismo digo. Hemos creado algo verdaderamente especial. Y así, en ese rincón del mundo, bajo el mismo cielo, Ángela y Kazu continuaron escribiendo su historia, uniendo sus corazones a través de la magia de la maternidad y el amor incondicional por Inti, su mayor regalo. Sabían que el camino no siempre sería fácil, pero estaban listas para enfrentarlo juntas, como una familia unida por el amor y la esperanza. La gente sorprendida de que Ángela y Kazu se convirtieron en verdaderas aliadas en la crianza de Inti. La niña se beneficiaba de la presencia y el amor de ambas mujeres, quienes habían aprendido a dejar atrás sus diferencias en favor de un objetivo común. A medida que pasaban los días, Ángela se dio cuenta de que su relación con Kazu no solo era beneficiosa para su hija, sino que también le había permitido crecer como persona. La colaboración entre ellas se traducía en un hogar lleno de amor, risas y apoyo. Cada día, veían cómo Inti florecía en un entorno seguro y feliz, lo que les reafirmaba que sus decisiones habían valido la pena. El vínculo entre las tres se fortaleció a medida que enfrentaban juntos los desafíos cotidianos. Kazu y Ángela comenzaron a planificar actividades familiares, desde paseos en el parque hasta noches de cine en casa. En estas ocasiones, se divertían juntas como una verdadera familia, creando recuerdos que Inti atesoraría para siempre. Las risas y la complicidad comenzaron a ser el pan de cada día, y cada una se sintió más cómoda compartiendo sus pensamientos y preocupaciones sobre la crianza.
La confianza que una vez parecía distante se había convertido en una base sólida sobre la que construir su nueva relación. Un día, mientras estaban en una excursión familiar, Ángela y Kazu se encontraron con una familia que les preguntó sobre su dinámica. ¿Cómo logran llevarse tan bien?, preguntó la madre, visiblemente sorprendida. Ambas mujeres se miraron y tras una breve pausa, Ángela respondió: aprendimos que el amor por nuestra hija es lo que importa más que cualquier diferencia. Kazu sonrió, sintiendo que su viaje juntas no solo había sido un proceso de reconciliación, sino también una lección de amor incondicional. A medida que compartían su historia, se dieron cuenta de que eran un ejemplo de cómo la adversidad puede transformar las relaciones en algo bello y significativo. Las cosas no siempre fueron fáciles, había momentos en los que las viejas inseguridades emergían. Sin embargo, cada vez que esto sucedía, Ángela y Kazu se comprometían a hablar abiertamente y a resolver sus diferencias de manera madura. A través de estas conversaciones, cada una pudo expresar sus sentimientos y temores, lo que solo fortalecía su lazo. Su sinceridad fue clave para superar cualquier obstáculo que se presentara, y eso les permitió crear un ambiente en el que Inti podía crecer libremente, sin el peso de las tensiones familiares. Al final, Ángela y Kazu comprendieron que su viaje había sido un regalo. No solo habían superado la rivalidad y la desconfianza, sino que también habían encontrado en la otra una amiga y compañera. Con el tiempo, la historia de sus vidas se entrelazó en una narrativa de amor, perdón y comprensión. Cuando miraban a Inti, ambas sabían que, a pesar de los desafíos, habían logrado construir un hogar lleno de amor y alegría, donde el bienestar de la niña siempre sería la prioridad. Además, la relación se solidificó a tal punto que decidieron compartir momentos especiales, como cumpleaños y festividades. En la celebración del primer cumpleaños de Inti, Ángela y Kazu planearon una fiesta inolvidable. Decoraron el lugar con globos de colores, banderines y una hermosa tarta que había sido hecha con amor. La sonrisa de Inti iluminó el ambiente mientras sus dos madres se turnaban para sostenerla en brazos, mostrando al mundo que la familia se podía formar de muchas maneras. En esa fiesta, amigos y familiares fueron testigos de la armonía que habían logrado, y muchos elogiaron la relación que se había construido entre ellas. Con el tiempo, las conversaciones entre Kazu y Ángela se volvieron más profundas y significativas. Hablaron sobre sus sueños, aspiraciones y temores, y compartieron sus experiencias personales. Kazu reveló cómo había sido su camino hacia el éxito en la música y cómo eso había afectado su vida personal. Ángela, por su parte, compartió sus propias luchas en la industria del entretenimiento y cómo había aprendido a manejar la fama. Estas conversaciones las unieron de una manera inesperada, fortaleciendo su vínculo y dándoles la oportunidad de apoyarse mutuamente en sus respectivas carreras. Un verano, decidieron llevar a Inti a la playa, una experiencia que ambas esperaban con ansias. Fue un viaje lleno de risas, juegos y momentos mágicos. Mientras jugaban en la arena, Kazu construyó castillos y Ángela se encargó de capturar los mejores momentos con su cámara. Ver a Inti correr y reír era la prueba viviente de que su esfuerzo había valido la pena. Durante esa escapada, en medio de risas y juegos, Ángela se acercó a Kazu y le dijo: «Nunca pensé que podríamos llegar a este punto. Estoy agradecida de tenerte en mi vida». Kazu sonrió, sintiendo el peso de la gratitud y el amor en sus palabras. Fue un momento revelador que cimentó aún más su conexión. Sin embargo, a pesar de sus avances, había días en que las sombras del pasado amenazaban con nublar la felicidad que habían construido. En ocasiones, surgían viejos resentimientos o malentendidos que requerían atención. Fue en esos momentos que ambas mujeres comprendieron la importancia de la comunicación y la honestidad. Decidieron que, en lugar de dejar que los problemas se acumularan, era mejor hablar abierta y directamente. Este compromiso fortaleció su vínculo, ya que sabían que podían contar la una con la otra para enfrentar cualquier obstáculo. A medida que los años pasaban, Kazu y Ángela se convirtieron en un verdadero equipo. La vida les había enseñado a trabajar juntas, no solo en la crianza de Inti, sino también en sus carreras. Se ayudaban mutuamente con sus proyectos musicales y colaboraban en eventos benéficos. Se dieron cuenta de que, a través de su trabajo, podían dar un ejemplo a Inti sobre la importancia de la solidaridad y el apoyo entre mujeres.
Su historia se convirtió en un faro de esperanza para otros, y ambas estaban decididas a utilizar sus plataformas para inspirar a quienes enfrentaban desafíos similares. Finalmente, el camino que habían recorrido juntas no solo había sido una lección de vida para ellas, sino también para quienes las rodeaban. La amistad y el respeto que habían cultivado se convirtieron en un legado que compartieron con Inti, enseñándole el valor de la empatía, la comprensión y el amor incondicional. Cuando miraban a su hija, veían no solo el resultado de su amor, sino también el reflejo de su propia transformación. A medida que miraban hacia el futuro, ambas mujeres sabían que el amor que habían cultivado era más fuerte que cualquier obstáculo, y que juntas podían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara.